Oye, chicas, ¿Vale? Estás en la pizarra, esta pequeña travesura radial por AM750 en Argentina, por Pichincha Universal en Ecuador, por la última hora en España. Y como bien había adelantado nuestro querido conductor que se tomó un breve receso, Alfredo Serrano Mancilla, pero que molestamos también al inicio del programa, vamos a hacer un especial de Estados Unidos para analizar un poco y tratar de bajar a tierra qué es lo que está sucediendo en ese país tan particular que venía a dar lecciones democráticas al resto de los países, sobre todo a los países sudamericanos y latinoamericanos, y que ahora parece que se invierte un poquito y de repente quizás nosotros le tengamos que dar lecciones democráticas. A ver, Cris, contame un poquito qué hizo ruido en las redes sociales acerca de esa toma del Capitolio que sufrió Estados Unidos. Leandro, la verdad que entre el mar de tweets y de comentarios en todas las redes sociales estuvo difícil la selección de comentarios, ¿no? Pero nos fuimos por los más oportunos. Por ejemplo, Evo Morales Jaima, expresidente de Bolivia, al que pues el mismo Estados Unidos no pocas veces ha estado pues metiendo sus manos allí en la política interna de este país. Ha dicho, la extrema derecha racista y violenta de Estados Unidos actúa como sus operadores políticos en Bolivia. Por eso asaltó al Congreso de ese país que, después de perder las elecciones y denunciar fraude sin pruebas, debemos defender la democracia en todo el mundo. Sobre una radiografía también un poco, hablando de la ultraderecha, Pablo Iglesias, vicepresidente español, ha dicho lo que estamos viendo en Estados Unidos es el modus operandi de la ultraderecha, la mentira descarada como arma política y el intento de subversión de los mecanismos institucionales cuando no les son favorables. Frente a su violencia y sus mentiras, allí y aquí, democracia y antifascismo. No sé si te parece que pasemos al Sí. otro ladito de la acera, porque Contame qué justamente tienen para decir desde la otra vereda. A ver, si se hacen cargo, ¿no? de lo que sucedió en Estados Unidos, la extrema derecha a nivel internacional y en particular en España, o si tiran la pelota para otro lado. bueno, Santiago Abascal, el presidente del partido de ultraderecha español Vox, dice, la izquierda lleva años dinamitando instituciones, controlando medios y amparando la violencia en todo Occidente. Las consecuencias las sufrimos todos. ¿Qué me decís? Entonces para Santiago Abascal, quien gobernó, quien ocupó la Casa Blanca estos últimos años, ¿es un izquierdista? ¿Donald Trump entonces es un izquierdista? ¿De qué estamos hablando, señor Abascal? La verdad es que se quedan sin argumentos. Acá en Argentina también hubo un argumento muy recurrente que es tratarlo de populista a Donald Trump, ¿no? Para no llamar las cosas por su nombre. Digo, porque cuando uno habla de populistas, de repente enseguida se les aparece la imagen de Evo Morales, de Correa, de Cristina Fernández de Kirchner, pero cuando uno llama las cosas por su nombre y cuando uno le dice a Donald Trump que es un fascista, que es lo que verdaderamente es, entonces ahí se complica la cosa y lo cierto es que la derecha a veces no quiere hacerse cargo de los propios monstruos que inventa, como lo es Donald Trump, porque Donald Trump no nace de un repollo, sino es un invento del laboratorio que igual vamos ahora a analizar en profundidad con Silvina, pero antes, a ver, ¿tenemos algún que otro tuit por fuera de la política, Cris? Pues sí, Leandro, porque el escuadrón de los Avengers en persona ha tuiteado cosas importantes. Chris Evans, el actor que da vida al Capitán América, ha dicho, imagínense la carnicería si no hubieran sido blancos. Obviamente haciendo el paralelismo a las protestas de julio con el movimiento Black Lives Matter. Mark Ruffalo, por su parte, el actor que también representa a Hulk, Esto lo dice, dijo el Capitán América, hay que... el Capitán América y Título, Hulk claro. propiamente. El Hulk ha dicho, A estos ver. matones escupieron sobre las tumbas sagradas de todos los perdidos y los que lucharon con
contra las fuerzas más viles del mundo, los nazis y los esclavistas. Con su casual racismo y xenofobia fueron dejados entrar en nuestro Capitol para hacer daño. Trumpismo, y acompaña también pues con la etiqueta a que saquen a Trump ya. A ver, Abraham, contame qué titularon los diarios del mundo sobre este episodio. Bueno, son titulares históricos, ¿no? He seleccionado unos cuantos nada más de los grandes medios eh, que han acostumbrado siempre a posicionar sus puntos de vista, ¿no? A nivel planetario. Una multitud, dice The Guardian, una multitud pro-Trump asalta el Capitolio de Estados Unidos y desata el caos. The New York Times, Trump incita a la mafia. The Washington Post, la familia de Trump asalta el Capitolio, perdón, la mafia de Trump asalta el Capitolio. Bueno, la mafia, la familia de New York Daily News, un día que vivirá en la infamia. Daily Telegraph, democracia sitiada. Daily Express, anarquía en los Estados Unidos. The Times titula el Capitolio de Estados Unidos bajo asedio. Financial Times también titula sobre el tema: los alborotadores asaltan el Congreso después de que Pence desafía a Trump en las elecciones. Y si quieren, compas, como para quitar un poco de plomo, ¿no?, a esta noticia que ha conmocionado al mundo, el Mundo Today, Alfredo también deslizaba ahí un par de perlas del Mundo Today, que es un diario satírico, bueno, ha titulado también de forma espectacular, ¿no? Esto es desopilante. Joe Biden habla de insurrección y exige a Pablo Iglesias que desmovilice a sus seguidores, ¿no? Y lo parafrasean, ¿no? Solicito al líder de Podemos que salga en la televisión nacional y defienda la Constitución, ha exigido el presidente electo Joe Biden. Otro titular: Trump admite el fin de su mandato y promete una transición ordenada de la Casa Blanca a la cárcel. Este yo creo que tiene mucho de verdad, cuidado, ¿eh? Y finalmente, la última perlita, el Mundo Today, se los recomiendo encarecidamente. Trump rocía con gasolina a la Casa Blanca y le prende fuego como legítimo acto de protesta ante el fraude electoral. Así nomás las cosas en Estados Unidos. Casi realidad, tranquilamente podría ser casi un titular de la realidad de lo que ocurrió esta última semana en Estados Unidos, que es de novela, es de ficción, pero no tanto, porque es la realidad, es la crisis del sistema político, es la crisis, una profunda crisis social, política, también económica, que está sufriendo ese país que supo ser un imperio, que supo dar lecciones de democracia al resto del mundo, y que hoy por hoy los titulares alrededor del mundo se horrorizan, ¿no? Se horrorizan con lo que está sucediendo en Estados Unidos y que ya claramente deja de ser un ejemplo. Pero para analizar esto en profundidad la tenemos con nosotros a Silvina Romano, que es una investigadora del CONICET, que es también compañera de CELAC y también escribió un libro muy atinado que se llama Trumperialismo, así que nos va a ayudar un poquito a desentrañar un poco este fenómeno que es el trumpismo. Silvina, ante todo, ¿cómo estás? Y contame, más que nada yo lo que quiero saber es si el trumpismo llegó para quedarse o va a diluirse tras la partida de Donald Trump. Hola a todas y todos. Qué lindo estar con ustedes de nuevo, me encanta. Bueno, llegó para quedarse el trumpismo, muy a pesar de lo que sucedió en 2016, ¿no? Que parecía como un accidente, que llegó Trump, que nadie lo podía creer, y que algunos vaticinaban, decían, bueno, hay que ver cómo se da el gobierno, es un outsider de la política, no lo va a lograr. Bueno, pues sí, yo diría que no solo que él logró una masa importante de seguidores, sino que había muchos seguidores que estaban buscando un líder. Y esto es importante porque la ultraderecha en Estados Unidos tiene una larga historia y sobre todo en los últimos 40 años vemos los supremacistas blancos trabajando, lo que pasa con mucha menos visibilidad, mucha menos presencia. Y claro, en Trump encontraron un líder y un terreno fértil para esas milicias de las que estamos hablando, que tomaron el Capitolio. Bueno, esas milicias que antes, hace una década, 2 décadas, trabajaban a nivel local, por ejemplo, muy regional, ahora trabajan a nivel nacional. ¿Qué significa trabajan? Operan y reclutan
a nivel nacional. Entonces, eso era algo que no se veía, e incluso a nivel internacional. Esta ultraderecha tuvo con Trump acuérdense de Bannon, ¿se acuerdan del asesor de Trump? Cómo permitió o demostró esta transnacionalidad de la ultraderecha cuando fue a España a asesorar y a juntarse con gente de Vox, cuando estuvo con el hijo de Bolsonaro, ¿se acuerdan? Con el tema de Brasil. Entonces, eso habilitó Trump y la gente, una importante porción de la población estadounidense, que no solo es republicana, que es más trumpista que republicana, lo ve a él como un líder. Todo parece indicar que la figura de Donald Trump tiene un arrastre significativo en la sociedad. De hecho, estuvo muy cerca en estas últimas elecciones, a pesar de un año desastroso en materia, sobre todo económica, y en materia de la administración de la pandemia. No fue una paliza de Joe Biden. Pero también, por otra parte, hay algunos analistas que dicen que Donald Trump es un poco miope político, es decir, que se choca contra una pared, que esto es un error no forzado, esta toma del Capitolio. ¿Vos cómo lo interpretás? ¿Fue un acto, digamos, voluntario? ¿Fue un acto premeditado o se le desbandaron las masas a Trump? Yo me atrevería a decir, siguiendo con el hilo del argumento anterior, que él arengó en las redes, porque es su forma de gobernar. El trumpismo es gobernar a través de las redes, ¿verdad? De Twitter. Él arengó a esto, a que los que lo habían votado no aceptaran los resultados de las elecciones. Pero no necesariamente organizó o digamos, planteó de modo premeditado esta acción en el Capitolio. Ahora, escuchen, desde julio venía diciendo que si él no ganaba, la transición de gobierno no iba a ser pacífica, claro, es un caldo de cultivo ahí importante, donde se generan ciertas expectativas. Y una cosa que me parece interesante es que todas esperábamos que explotara todo en las elecciones, el día de las elecciones en noviembre. ¿Se acuerdan la cobertura de las periodistas en la calle? Y al final no pasó eso. Hubo demonstrations, hubo estas manifestaciones, pero fueron de algún modo controladas, sofocadas. Lo que no se esperaba era esto el 6 de enero, digamos. Algo que yo creo que sí, que se le fue de las manos, porque me parece que se notó un poco en la actitud de Pence, Totalmente. su vicepresidente, ¿no? Que dijo, pero esto es un bochorno, inmediatamente, ¿no? Si lo hubiera premeditado, me parece que hubiera un poco organizado más sus propias filas, y eso no sucedió, ¿verdad? Sí. Yo creo que son esos seguidores, estas milicias, esta ultraderecha, que estaba buscando un líder y ahora lo encontraron. Que no sea presidente no nos tiene que dejar más tranquilas. ¿Se puede romper por derecha este bipartidismo, este consenso entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano? Digo, ¿hay posibilidad de una ruptura por derecha del Partido Republicano y que el trumpismo vaya por otro lado? ¿Vos qué crees? Sería un paso muy arriesgado, porque yo creo que sí hay una división en los republicanos, pero que buena parte de los republicanos siguen apoyando a Trump. Una parte importante, una masa crítica ahí. Y además, pensemos que el bipartidismo es parte de la forma de hacer política del propio establishment estadounidense. No sé hasta qué punto es rentable, o digamos, en términos políticos, incluso económicos. Acuérdense que estas elecciones fueron las más caras de la historia, 14.000 millones de dólares gastados y 500 millones de dólares en 2 meses solamente para la votación en el estado de Georgia. Entonces, ahí cambiar este orden electoral habría que pensárselo muy bien. Hay que ver qué pasa en los próximos meses. Eso es fundamental. ¿Y cómo anticipas esta gestión de Biden, ¿no? Aparentemente, según lo que podemos ver en medios, hay un consenso a favor de este presidente que viene a reivindicar las instituciones, está venida menos en este ambiente del trumpismo, ¿no? Tenemos a un Congreso y un Senado que aparentemente van a pintarse absolutamente de demócratas, ¿no? Pero esto garantiza que Biden pueda surfear la ola, ¿no? Y lograr reinstitucionalizar, conducir nuevamente el país a aguas más calmas. ¿Cómo quedan estos clivajes que se han exacerbado? El tema racial, ¿no? Hay muchos quienes han pensado y han apuntado, yo creo que de forma acertada,
que llama la atención, la forma como se reaccionó, ¿no?, en el Capitolio, siendo que las masas que ingresaron ahí fueron casi en su totalidad blancas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido afroamericanos los que hubieran ingresado al Capitolio, ¿no? ¿Cuáles son estos desafíos que enfrenta Biden, Silvina, ahora Bueno, que se proclama ahora sí oficialmente como presidente y que el mismo Trump ha tenido que darle el triunfo? bueno, hay algunas cuestiones ahí. Primero, Biden llega siendo del establishment demócrata, acuérdense, no es del ala radical demócrata, y llega negociando con un sector de los republicanos. Eso es importante porque entonces las reformas que puede hacer tienen que ver con esas negociaciones previas también, más allá de la cantidad de gente que necesites para que la voten. Hay ciertas reformas que necesitan más de 50 votos, necesitan 60 votos. Entonces, ahí va a haber un tira y aflojo interesante. Por otra parte, acuérdense que todo el tema, la disputa por los derechos de los afrodescendientes, tiene más que ver con el ala radical demócrata, con una Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, que estuvo de pie y muy vinculada a eso, pero que no es el establishment demócrata. Entonces, ahí hay que ver, por un lado, los tiras y aflojes y la voluntad política de cambio en ciertas cuestiones. Es decir, hay que tomar con cautela las reformas en justicia social en Estados Unidos, porque hay muchos intereses implicados en la política estadounidense, y una cuestión que me parece importante es que de esa campaña millonaria que hubo, hay favores que devolver a empresas, a personas, digamos, vinculadas a distintos ámbitos. Entonces, ahí la política estadounidense es bastante compleja en ese sentido. La división que hay, la polarización, va a ser difícil de manejar. ¿Por qué? Porque Trump se dio cuenta que tiene un liderazgo, más allá de su posición en la política formal. Entonces, ahí puede haber algunas tensiones y dificultades, pero bueno, ahí me parece que es muy importante la relación de Trump con el Partido Demócrata también. ¿Qué lugar le van a dar a él? Porque si el Partido Demócrata sigue gobernando, con minoría si se quiere, pero está ahí en la formalidad y tiene que defender esa formalidad. Bueno, ¿cómo Trump va a negociar con ellos? ¿O qué? ¿O se va a quitar completamente de toda formalidad y de toda institucionalidad? Sí, No Gina, creo que sea así. Entonces, hay varias cuestiones ahí que quedan abiertas, pero que no va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil. Justamente sobre eso que comenta Silvina, a esta hora sobre la mesa se está barajeando el tema del impeachment contra Trump, que viene pues básicamente desde el lado demócrata. Sin embargo, si bien se sabe que la polarización, las injusticias, pues las tendencias antidemocráticas del sistema político estadounidense no van a acabar con un impeachment a Trump, ¿qué significaría que esto se pudiera llevar a cabo, digo, en términos políticos, hacia el futuro, ¿no? De cara al futuro, en el horizonte, para Trump y para Estados Unidos? Bueno, hay que considerar que casi la mitad del país lo votó a Trump también, ¿eh? Estuvo muy ajustada la elección. Entonces, si vos le haces un juicio político, también puede quedar como mártir para ese sector, Claro. ¿verdad? No estoy diciendo si es correcto o no. Eso por un lado. Por otro lado, para el juicio político, ustedes ya saben que se intentó ya ese impeachment. Y es difícil que logren esos 3/4, no me acuerdo el porcentaje concreto de senadores republicanos votando en contra de Trump. Porque Trump también, o sea, el tema del gobierno y el poder, puede que no esté en el gobierno, pero si tenés una masa importante que te sigue, eso es poder también. Totalmente, totalmente. Una capacidad de movilización que ha mostrado Trump y que quizás el Partido Demócrata hoy por hoy no la tenga porque no tiene ninguna figura carismática como él lo es Donald Trump. Silvina Romano es investigadora de CONICET, es autora del libro Trumperialismo, que recomendamos, obligatoria lectura en este contexto sobre todo. Silvina, te agradecemos mucho por haber participado. Gracias. Un abrazo a todas y espero que me llamen de nuevo pronto, que me encanta el programa. Besitos. Nosotros nos vamos Un a la abrazo. tanda de noticias en AM750. Gracias, Silvi. Gracias, Sil. Ajá, claro. Impecable Gracias, como Sil. siempre.
Hoy ayer te estuve molestando bastante. ¡Claro! ¡Era vos! Yo no tengo los nombres de nadie, tengo un quilombo y digo, ¡este pibe! Sí. Claro, con el pelo más largo ahora. ¡Claro! Y bueno, el tiempo pasa. Bueno, a ver cuándo estoy en vivo por allá. Dale, cuando volvamos al estudio te invitamos, porque seguramente Estados Unidos dará mucho que hablar este año. Sí. Besitos. Nos vemos. Abrazo. Chau. Chao, Sí, Coco. besos. Y nos vemos. Mira, Fer, te metiste en el audio. Muy bien. Qué grande. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Creo que te metiste en el audio. Creo que te